Salomón, en hebreo, Shlomo, fue el tercer y último rey del Reino Unido de Israel, después de su padre, el rey David, y su predecesor, Saúl. Su reinado, que se sitúa aproximadamente en el siglo X a.C., es considerado una era de paz, prosperidad y expansión cultural en la historia del antiguo Israel. Es una figura prominente en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Aquí están algunos aspectos claves sobre el rey Salomón. Ascenso al trono. Salomón era hijo del rey David y Betsabé. La sucesión al trono fue algo complicada, ya que no era el hijo mayor de David. Su madre, Betsabé, y el profeta Natán influyeron para que David nombrara a Salomón como su sucesor, superando a otros hijos mayores como Adonías, quien también pretendía el trono. Sabiduría. Salomón es célebre por su sabiduría, la cual, según la Biblia, fue un don otorgado por Dios. En el relato bíblico, Dios se le aparece en un sueño y le ofrece lo que desee. Salomón pide sabiduría para gobernar a su pueblo, y Dios lo recompensa no solo con esto, sino también con riqueza y honor. La historia más conocida sobre su sabiduría es el juicio de Salomón, donde resuelve una disputa entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Construcción del Templo de Jerusalén. Uno de los mayores logros de su reinado fue la construcción del primer templo de Jerusalén, también conocido como el Templo de Salomón. Este templo se convirtió en el centro religioso del pueblo judío, y allí se guardaba el Arca de la Alianza. Fue considerado un símbolo de la presencia de Dios en Israel y fue destruido siglos después por los babilonios en el 586 a.C. Expansión y prosperidad. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó su máxima extensión territorial. Estableció tratados comerciales y alianzas con naciones vecinas como Egipto, Fenicia y otros reinos, lo que llevó a un aumento en el comercio y la riqueza del reino. Se menciona que tenía una flota de barcos que comerciaba con lugares lejanos, y sus ingresos aumentaron considerablemente, en parte debido a su alianza con Hiram, rey de Tiro. Esplendor y riquezas. Salomón es descrito como un rey rodeado de lujo y riqueza. El palacio de Salomón y su corte eran impresionantes. Recibió visitas de dignatarios extranjeros, como la famosa reina de Saba, quien, según el relato, quedó impresionada por su sabiduría y la magnificencia de su reino. Escritos atribuidos a Salomón. La tradición bíblica le atribuye varios libros de la Biblia. Proverbios, una colección de sabiduría popular. Eclesiastés, un texto filosófico que reflexiona sobre la futilidad de la vida sin Dios. Cantar de los Cantares, un poema de amor alegórico. Aunque se cuestiona si Salomón realmente escribió estos textos, su figura está asociada con la sabiduría y la reflexión espiritual. Política matrimonial y sincretismo religioso. Salomón tuvo un gran número de esposas y concubinas, 700 esposas y 300 concubinas, según el texto bíblico, muchas de ellas extranjeras, con el objetivo de establecer alianzas políticas. Sin embargo, estas alianzas y matrimonios trajeron influencias religiosas extranjeras a Israel, y la Biblia critica a Salomón por permitir la adoración de otros dioses y la construcción de templos para estos dioses. Decadencia y división. A pesar de su sabiduría y la prosperidad inicial de su reino, los últimos años del reinado de Salomón estuvieron marcados por tensiones internas. La carga impositiva sobre la población y los proyectos de construcción, junto con las tensiones religiosas, causaron resentimiento. A su muerte, el reino se dividió en dos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur, gobernado por su hijo Roboam. Esta división debilitó la influencia de Israel en la región. Legado en la tradición posterior. Judía, Salomón es una figura importante en la narrativa histórica y religiosa de Israel. Su sabiduría y el templo son elementos clave de su legado. Cristiana, es citado como ejemplo de sabiduría y a menudo se asocia con Jesucristo en términos de enseñanza y espiritualidad. Islámica, en el Corán,
Salomón es conocido como Suleimán, un profeta y rey justo que tenía el poder de hablar con los animales y controlar a los genios, demonios o djinn. Salomón como diplomático y estratega. Aunque Salomón es más famoso por su sabiduría y riqueza, su destreza política y diplomática fue clave para su éxito. La estabilidad y la paz durante su reinado no se lograron solo a través de la sabiduría, sino también por su habilidad para establecer alianzas estratégicas. Además de sus matrimonios políticos, que sirvieron para asegurar pactos de paz con reinos vecinos, Salomón también tenía un agudo sentido de la diplomacia comercial. Mantuvo fuertes lazos comerciales con Fenicia, que en esa época era un reino marítimo poderoso, y fomentó el comercio a lo largo del Mediterráneo y el Mar Rojo. Fortalezas y redes comerciales. Salomón construyó una serie de fortalezas y ciudades almacén a lo largo de las rutas comerciales claves, como Megiddo, Hazor y Geser. Estas fortalezas no solo servían para defender su reino, sino que también eran centros administrativos y de almacenamiento, facilitando el control del comercio. Se cree que Salomón participó en el lucrativo comercio de caballos y carros, productos de gran valor en ese tiempo, y que Israel, bajo su gobierno, se convirtió en un importante proveedor de estos bienes en la región. Además, las redes comerciales bajo el control de Salomón llegaron tan lejos como Ofir, una región mencionada en la Biblia, conocida por su oro, aunque su localización precisa sigue siendo un misterio para los historiadores. Organización y administración del reino. El reinado de Salomón se caracterizó por una elaborada organización administrativa. Dividió su reino en distritos administrativos, cada uno de los cuales debía proveer recursos y alimentos para el palacio real durante un mes al año. Esta estructura eficiente aseguraba que el gobierno y la corte estuvieran bien provistos, pero también imponía una gran carga sobre las diferentes regiones del reino, lo que eventualmente contribuiría al descontento y la división tras su muerte. Salomón también estableció un sistema burocrático centralizado, lo cual fue esencial para mantener el control sobre un reino tan extenso. Se mencionan varios oficiales y funcionarios clave, como Azarías, Elioref y Ahiyá, que dirigían diferentes áreas del gobierno. El proyecto del templo y su simbolismo religioso. La construcción del Templo de Salomón fue un proyecto titánico que no solo tuvo implicaciones religiosas, sino también políticas. El templo no solo centralizó el culto a Yahvé, sino que también consolidó el poder político y religioso de Jerusalén. Salomón empleó artesanos fenicios expertos, especialmente en el trabajo de la madera y los metales, para construir el templo y decorar sus interiores con ornamentos de oro, bronce y cedro del Líbano. El uso de materiales extranjeros y mano de obra no israelita era un reflejo de las estrechas alianzas internacionales de Salomón. El templo tenía un profundo simbolismo para el pueblo de Israel, no solo como el lugar de culto más sagrado, sino como una representación del pacto entre Dios e Israel. Su construcción fue vista como la culminación del plan de su padre, David, y como un símbolo de la permanencia de la dinastía davídica. Influencias extranjeras y sincretismo cultural. Aunque la Biblia es crítica de las influencias extranjeras sobre Salomón, en la práctica, su reinado marcó una era de apertura cultural. Se incorporaron influencias artísticas, arquitectónicas y religiosas de Egipto, Fenicia y otras culturas circundantes. Esta integración de ideas y estilos reflejaba el cosmopolitismo de la corte de Salomón y su conexión con el mundo más amplio de Oriente Próximo. Conclusión. El reinado de Salomón no solo representó el apogeo del Reino Unido de Israel en términos territoriales y económicos, sino también una encrucijada entre la tradición religiosa israelita y las influencias externas que marcaron su declive. Su figura sigue siendo fundamental en el estudio de la historia antigua de Israel, la teología y las tradiciones esotéricas.